Finalmente se fue al otro lado, ¿verdad? Bueno, eso significa que la herencia de 8 millones de pesos es nuestra. Ahora es la época en que la gente en las calles comenta que mañana probablemente habrá nieve, con su aliento visible en el aire frío. Mi padre, que siempre fue amable, se ha ido al cielo. Normalmente, uno sentiría tristeza, pero en lugar de lágrimas, mi madre y mi hermana casi ríen de alegría. No podía perdonar a estas personas desalmadas, pero poco sabía en ese momento que eventualmente también derramarían lágrimas. Solo mi padre sabía que escucha. El dinero no significa que podamos ser extravagantes. Deberíamos estar contentos con lo que ya tenemos. Mi padre solía decir eso como un mantra desde que era pequeño. Cuando era niño, no entendía lo que quería decir, pero admiraba su convicción. Parece que mi padre trabajó arduamente, priorizando su trabajo sobre hobbies y asuntos personales, esforzándose por un futuro mejor. Incluso después de formar una familia, no cambió sus hábitos. Iba al trabajo antes de que nos levantáramos y regresaba a casa después de que ya nos habíamos acostado. Gracias a él, nunca tuvimos problemas financieros, pero según mi madre, podríamos haber vivido una vida más próspera. Ese hombre priorizaba tanto el trabajo que ahorraba casi todo, sin dejarnos espacio para algunos lujos. Él era simplemente frugal por naturaleza. Yo estaba ciego por no verlo. Cuando mi padre no estaba, mi madre solía confiarme esas cosas a mí y a mi hermana. Eran completamente opuestos en todos los aspectos. Mientras mi padre era serio y orientado al trabajo, mi madre nunca buscó una carrera. Tampoco era exactamente diligente con las tareas domésticas. No lavaba los platos a menos que se lo pidieran, y muchas veces olvidaba agregar suavizante a la ropa. Así que, cuando estaba en la escuela primaria superior, yo hacía la mayoría de los quehaceres. A pesar de tener 2 hijos, mi madre siempre mantuvo una apariencia joven y hermosa. A menudo la confundían con alguien de 20 años. Ahora que soy adulto, a veces la gente incluso nos confunde a mí y a ella como hermanas. Mi padre, aunque no era convencionalmente guapo, tenía una personalidad amable y muchos amigos. La desgracia golpeó a mi padre en el invierno justo antes de que yo terminara la secundaria. De repente, prestó una gran suma de dinero a un colega junior, una cantidad millonaria. Cuando mi madre se enteró, creo que fue la más enojada que la había visto nunca. ¿Por qué prestaste una suma tan grande a un colega junior cuando nunca das una cantidad grande a tu familia? Estaba en problemas. No tuve elección. No te preocupes. No es el tipo de huir con el dinero. Confiamos en él y esperamos. Mi padre tenía un corazón demasiado bueno, pero no todos son como él. El colega junior, al recibir el dinero, se mudó inmediatamente. Como resultado, nos vimos obligados a vivir una vida modesta por un tiempo. Y debido a esto, mi madre y mi hermana comenzaron a despreciar a nuestro padre. Puede que haya tomado el dinero, sí, pero el hecho sigue siendo que ayudamos a alguien. Actos como ese siempre regresan a ti. No es cierto que las personas honestas siempre sean aprovechadas. Hay un dicho, lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad? Mi padre me dijo eso. Fue difícil cuando vivíamos modestamente, pero aún así admiraba a mi padre por confiar tanto en alguien. Siempre había sido alguien a quien admiraba. Sin embargo, unos 5 años después de que empecé a trabajar, mi padre enfermó repentinamente. Parecía que los años de trabajo duro finalmente lo alcanzaron. A pesar de estar en una edad en la que aún podría trabajar, le resultaba difícil incluso levantarse de la cama, aunque mantenía una sonrisa en su rostro frente a nosotros. Nunca pude olvidar esa expresión solitaria en su rostro cuando miraba por la ventana de vez en cuando. Cuando mi padre necesitaba más cuidados, mi madre sugirió inmediatamente enviarlo a una casa de reposo. Mi hermana estuvo de acuerdo, pero yo no quería hacer eso, ya que no estaba completamente indefenso. Sugerí contratar a un cuidador visitante en su lugar, pero mi madre insistió en que si me sentía así, debería hacer los arreglos y pagar por el cuidado yo mismo. Sí, si te sientes tan seguro al respecto, entonces arréglate tú mismo y pagarás por el cuidado, ¿verdad? Sí, deberías hacer eso. Sería un desperdicio usar el dinero de la familia para el cuidado, ya que todo el dinero fue lo que mi padre había ganado. No era justo que mi madre y mi hermana dijeran cosas así. No podía dejarlo en manos de personas como ellas, así que decidí organizar todo como dijeron. Afortunadamente, pude encontrar a una persona diligente y excelente llamada señor Smith, y la tarifa fue sorprendentemente baja. Era una cantidad que podía pagar fácilmente con mi salario, aunque mi madre y mi hermana no parecían muy contentas. Yo estaba satisfecho. El señor Smith se había mudado recientemente al vecindario y solo estaba buscando trabajo.
era un poco más joven que mi padre, y habían desarrollado una relación cercana más allá de empleador y empleado. A mi padre siempre le había encantado el ajedrez, pero ninguno de nosotros conocía las reglas, así que no podíamos jugar con él. Sin embargo, desde que el señor Smith comenzó a venir, empezó a jugar ajedrez con mi padre, y su expresión se volvió más brillante y brillante. Señor, usted es bueno, ¿verdad? Pero aún no voy a perder contra usted. Señor Smith, usted es fuerte. Han pasado décadas desde que tuve un partido tan difícil. Cuando mi padre estaba con el señor Smith, estaba animado, y pensé que mientras se mantuviera así, podría disfrutar durante mucho tiempo. Sin embargo, la salud de mi padre estaba decayendo constantemente. En el tercer invierno desde que comenzó el cuidado, la condición de mi padre de repente empeoró y su conciencia comenzó a nublarse. Entonces, mientras lo cuidaba, en una voz pequeña pero clara, me dejó algunas palabras significativas: te confío esta casa a ti. A pesar de lo feliz que había parecido unos días después, se fue al cielo. El señor Smith también lamentó la muerte de mi padre como si fuera un miembro de la familia. Incluso vino al funeral de mi padre y, a pesar de que el contrato de trabajo había terminado, se ofreció a ayudar a limpiar la casa. Estoy en deuda con tu padre, ¿sabes? No podría perdonarme si no hiciera esto. El señor Smith y yo ordenamos juntos las pertenencias de mi padre. Sin embargo, a mi madre y a mi hermana les preocupaba más otra cosa. Ya se fue, así que la herencia es nuestra, ¿verdad? Tenía unos 8 millones de pesos ahorrados y también poseía propiedades inmobiliarias, ¿verdad? Estoy deseando que llegue. Ambas habían estado hablando así junto a la tumba de papá todo el tiempo. Incapaz de soportar su risa chillona y estridente, no pude evitar hablar. Ustedes dos están siendo demasiado, ¿no creen? Papá lloraría si los escuchara, mientras gritaba con lágrimas en los ojos. Mi hermana frunció el ceño. Tratas de ser una buena persona como papá, pero siendo tan amable como él, terminarás perdiendo como él, ¿verdad? Honestamente, papá era un tonto. ¿Es realmente tan malo hacer algo por alguien más? ¿Es realmente tan tonto creer que la bondad siempre será recompensada? Vivimos modestamente, pero fue una vida cómoda. Lisa, eres igual de tonta que nuestro papá, tanto tus ideas tercas como esa cara fea, con una cara que se parecía a la de mi madre. Mi hermana me miraba con desdén. Detente, no es justo compararte con tu hermana. Incluso mamá diría cosas para animar a mi hermana. Si papá supiera lo terrible que es nuestra familia, ¿qué pensaría? No pude evitar sentir frustración al pensar en cómo hablaban de papá de esa manera, especialmente después de todo lo que había hecho por nosotros. Temblando de rabia, sin poder expresar con palabras lo que sentía, el señor Smith me tocó suavemente el hombro. Por favor, dejen de discutir frente a la tumba de su padre. Eso es lo que más habría odiado, dijo el señor Smith en voz baja, entregándole a mi madre un pedazo de papel con un número de teléfono escrito. ¿Qué es esto? Es el número de teléfono del abogado con el que su padre hizo arreglos antes de fallecer. Dijo que lo contactaran si algo le pasaba. Como el testamento ya está arreglado, creo que lo mejor es tener una discusión adecuada después de terminar de ordenar sus pertenencias. Deberíamos simplemente tirar todas sus cosas. La herencia debe venir primero, ¿verdad? De repente, los ojos de mi madre brillaron, ignorando las palabras del señor Smith y llamando de inmediato al abogado. Hola. Escuché que mi esposo consultó con usted sobre asuntos de herencia. ¿Puede venir de inmediato? Necesitamos el dinero. Tanto el señor Smith como yo estábamos asombrados por lo deshonroso que era mi madre por teléfono. Poco después, llegó el abogado. Madre preguntó rápidamente al abogado, la herencia de mi esposo debe valer millones, ¿verdad? Cuéntame sobre el contenido del testamento. El abogado, algo desconcertado por el entusiasmo de madre, sacó documentos de su bolso y comenzó solemnemente a leer el testamento. Ahora leeré el testamento del difunto. Los herederos legales de mi patrimonio estarán limitados a los parientes consanguíneos solamente, continuó el abogado. Por lo tanto, no habrá herencia para mi supuesta esposa y mi hija menor. La herencia irá únicamente a mi hija mayor, dijo. Me quedé sin palabras. Antes de que pudiera entender completamente las palabras de papá, madre se enfadó con el abogado. Espera un momento, es ridículo que no haya herencia para mí y mi hija menor. No. Este es el resultado de una investigación exhaustiva. En su caso, señora, usted no solicitó el matrimonio con el difunto. Según los registros familiares del difunto, usted no está registrada como cónyuge. Por lo tanto,
Se considera que él estaba soltero. Al escuchar esto, la expresión de Madre se nubló. Como dijo el abogado, Madre nunca había intentado casarse con papá en la oficina de la ciudad desde el principio. Madre nunca tuvo la intención de casarse con papá. Ella se acercó a él solo para acercarse a un hombre adinerado y disfrutar de un estilo de vida lujoso, esperando romper pronto y no queriendo manchar su propio historial familiar. Bueno, tal vez eso sea cierto para mamá, pero yo soy hija de papá, ¿verdad? ¿Por qué no hay herencia para mí? En cuanto a su caso, el difunto había solicitado una prueba de ADN. Los resultados mostraron que usted no es su hija biológica. ¿Qué? ¿No soy hija de papá? Cuando mi hermana miró a Madre, su tez empeoró aún más. El difunto mencionó algo sobre un asunto. ¿Estabas teniendo una aventura? Parece que sí. A pesar de eso, él te perdonó y cuidó de ti y de tu hija, explicó el abogado. Ya veo, papá siempre fue demasiado amable. Había estado con mamá y la perdonó todo este tiempo, al igual que con su antiguo colega Junior. Realmente, era muy característico de papá vivir su vida así. Sin embargo, incluso después de escuchar eso, Madre y mi hermana parecían incapaces de aceptarlo. No seas ridículo, incluso si tuve una aventura, ya no tiene relevancia, ni siquiera lo mencionó antes. Hacerlo ahora es tan mezquino de su parte. He estado haciendo tareas y ocupándome de las cosas durante décadas. Y es terrible ser pagada con ingratitud. El que se levantó al escuchar esas palabras de Madre fue nada más que el señor Smith. Había estado escuchando en silencio hasta ahora, pero ahora se dirigió severamente a Madre. ¿Qué sabes tú de él, mezquino? No me hagas reír. He estado observando a la familia de cerca durante estos últimos años, y lo que estás haciendo es despreciable. Solo te importa el dinero, así que no tienes derecho a denigrarlo. Repentinamente abrumadas por el furioso estallido del señor Smith, Madre y mi hermana perdieron por completo la compostura. Señor Smith, gracias por defender a papá. Realmente me alegra que hayas llegado a quererlo tanto en solo unos pocos años. ¿Unos pocos años? Jaja, en realidad es diferente. Le debo una gratitud de por vida. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté confundida, y el señor Smith procedió a contarme todo. Resulta que el señor Smith fue un colega junior de papá que le había pedido prestados millones de dólares. Después de tomar prestado el dinero, se mudó a su ciudad natal en otro estado para trabajar incansablemente y pagar la deuda que su familia debía. Gracias al préstamo, pudo sacar adelante el negocio de su familia, pero tomó varios años volver a encarrilarse. Cuando se mudó, perdió su teléfono celular y no pudo ser contactado. Finalmente, después de preparar el dinero para pagar a papá, regresó a nuestra ciudad. Cuando vio que papá estaba buscando un cuidador, se postuló y vino a nuestra casa. Parece que papá reconoció al señor Smith a través de su amor compartido por el ajedrez, y se hicieron tan cercanos como solían ser. Poderle pagar al final es todo gracias al dinero que me prestó. Si no fuera por eso, nuestra familia podría no haber podido vivir adecuadamente. Me aseguré de devolver el dinero antes de que falleciera. Esa cantidad también se ha agregado a su herencia. Luego, el señor Smith continuó, dirigiéndose a Madre y mi hermana, él decidió dejar la herencia a su hija mayor. La hija mayor valora más los sentimientos de las personas que el dinero. Ella no se deja cegar por el dinero como su hermana o mi esposa. El dinero puede confiarse a alguien que sepa estar contento con lo que tiene. Después de eso, Madre y mi hermana no dijeron nada. Decidí heredar la propiedad de papá tal como estaba y me mudé de la casa familiar. Un año después, decidí establecer una casa de reposo para ancianos en una colina con vista al mar en una ciudad lejana de casa. Quería usar la herencia de papá no para mí, sino para la felicidad de otros. También decidí tener al señor Smith trabajando como empleado allí. No hay nadie en quien confiar más que en él. Aún quedaba algo de herencia después de gastar tanto dinero. Después de pensarlo un poco, decidí distribuir una cantidad sustancial de dinero a Madre y mi hermana. Papá ayudaba a las personas necesitadas, así que ayudaré también a mamá y a mi hermana, porque confío en ellas. Les entregué un total de 2 millones de pesos. Dado lo sucedido esta vez, pensé que al menos se usaría con cuidado, pero dentro de un año, exigieron más dinero. A pesar de todo lo dicho, parece que lo usaron todo para indulgencias. Ya no puedo prestar dinero a personas poco confiables. Habiendo perdido mi confianza, ambas ahora tenían que trabajar día y noche para pagar sus deudas. Es una lástima que no hayan aprendido nada a pesar de tener un modelo a seguir como papá tan cerca de ellas. Viví modestamente,
Ahorré para el futuro y me establecí en una vida estable, tal como papá me enseñó. Eso es suficiente para mí. Es lo que mi querido padre me enseñó.